Fanny entró en la sala como una diminuta tromba, dejando tras de sí un torbellino de copos de nieve que se fundieron en el suelo frente a la chimenea. Billy, ¿sabes a quién he visto? El niño, que se había sobresaltado con su precipitada irrupción, movió la cabeza y por un instante pareció un gato que se hubiera comido un ratón. Desde la ajada butaca, el joven al que los niños llamaban Sombra le dirigía una sonrisa insolente. Billy le dio un codazo con gesto circunspecto. El joven apartó el brazo, juguetón, y se colocó el puño de la camisa. «Díselo», murmuró Billy, que parecía haberse quedado petrificado. ¿Decirme qué? Fanny se inquietó. Ciertamente hacía unos días que no encontraba informaciones demasiado interesantes. El pequeño Tommy había desaparecido sin dejar rastro, y por más que había indagado y seguido pistas, era como si su amigo nunca hubiera existido. Pero se esforzaba. Por todas las anguilas del río, vaya si se esforzaba. Aquellas perlas de información que encontraba para el señor Finch eran el único sustento de su pequeña familia. Su joven madre enferma y el pequeñín, casi recién nacido. ¿Qué pasa? Casi gritó, angustiada. «Díselo». Billy empujó a Sombra, que se incorporó divertido. Bueno, ¿qué modales son esos? Rió. Verás, Fanny, hemos estado hablando con el señor Finch y ya sabes que es muy exigente con sus dedos. Sí. Musitó ella cohibida. Casi no se atrevía a mirar al hermoso joven. Lo sé, pero yo me esfuerzo, Sombra. De verdad que sí. Él alzó una mano, regio. Los demás niños observaban la escena en silencio. Aquel asunto parecía serio. La pequeña Alice se acercó a Fanny y le dio la mano, un infantil gesto de consuelo. No me interrumpas, Fanny. Sabes que lo odio. Prosiguió el joven. Bien, como iba diciendo, la mano es exigente con sus dedos porque, a ver, ¿qué es una mano sin dedos? Nada, un trozo de carne inútil. Por eso os exige tanto y por eso necesita que sus dedos sean los más hábiles, los más astutos. Estiró la mano delante de la niña y sus dedos, largos y diestros, se movieron con la elegancia de un bailarín. Dime, pequeña Fanny, ¿crees que puede ser un dedo útil? A sus espaldas, Billy dejó escapar un resoplido impaciente. Alice apretó la mano de Fanny y frunció el ceño. Se concentró hasta que una diminuta chispa se iluminó frente a su rostro. Luego volvió sus preciosos y enormes ojos celestes al joven y dijo con una diminuta voz: Yo creo que Fanny es una de las mejores. Será el mejor dedo. Después de Billy, por supuesto. Sombra se agachó hasta colocarse a su altura. La contempló con algo cercano al afecto y le acarició un rizo. No uses tus truquitos conmigo, princesita. Ya sabes que no funcionan. Volvió su atención hacia Fanny. Lo que quería decir es que ha sido propuesta como dedo. Explotó Billy, que no podía contenerse. ¿Qué? Se sorprendió ella. Sombra hizo un gesto de fastidio y sofocó una risa antes de volver a su butaca. Los niños rodearon a Fanny entre vítores y risas. Pero no puede ser. ¿Quién me ha propuesto? He sido yo. Yo seré tu padrino. Billy entró en el círculo, la mirada brillante y una enorme sonrisa de orgullo. Fanny le abrazó, gritando de entusiasmo. Luego emprendió una danza alocada entre sus compañeros, que se unieron a sus gritos y saltos. Pero, Billy, musitó Alice, decepcionada. si tú propones a Fanny, ¿quién me propondrá a mí? Fanny se arrodilló frente a ella, las mejillas arreboladas. Lo haré yo, Alice. En cuanto sea un dedo, yo misma se lo diré al señor Finch. Seré tu madrina y tú serás el dedo más hábil de la mano. Ya lo eras. Alice la abrazó, encantada. Hay dos cosas que debes obedecer sin rechistar, Fanny. Le indicó Billy, tratando de parecer adulto. La primera es que no puedes decírselo a nadie. Es un secreto. El dedo que habla es dedo muerto. No diré nada. Bien. Y la segunda es que tienes que esperar a la primera noche de luna nueva. Cuando el cielo esté oscuro como la panza de un burro, sigue el viento. ¿Que siga el viento? Se extrañó ella. Billy asintió y, encolando la voz para parecer un pequeño oráculo, repitió: La primera noche de luna nueva, sigue el viento. Luciérnaga, él te guiará a tu... Dudó.
destino. completó Sombra. En la primera noche de luna nueva, el viento te guiará a tu destino. Mira que llegas a ser tarugo. Se burló y salió de la caldeada estancia, dejando que los niños celebraran la noticia. ¿Quién era él para estropear el momento con una severidad que no sentía? Noche tras noche, la luna se fue transformando de una redonda moneda de plata en la enorme sonrisa de un gato fantástico, luego en un arco brillante y finalmente en la aguja curvada de un curtidor. Y noche tras noche, Fanny pensaba en lo maravillosa que sería su vida una vez se convirtiera en un dedo. Dinero para comer, medicina para su madre y formar parte de esa extraña familia que eran el señor Finch y sus luciérnagas. Mientras, sobrevivía al frío y las miserias como siempre había hecho, sisando monedas a los viandantes despistados, escuchando conversaciones en las esquinas, observando las calles oculta entre las sombras, hasta que, una noche, al mirar al cielo, entre los destartalados tejados de Whitechapel, el gris humo de las chimeneas y el pálido manto de la niebla que se alzaba desde el río, Fanny solo vio una densa capa de oscuridad. Luna nueva, musitó, emocionada y sobrecogida. Una brisa helada atravesó su chaqueta desgastada, haciéndola tiritar. Y entonces percibió un aroma peculiar. No se trataba del carbón quemado ni los desechos de las calles. Tampoco era la peste habitual de aquella bruma pardusca. Olía a bosque, a hierba recién cortada y a flores de primavera, a musgo y especias, a rocío y miel. Y aquel olor tan dulce e inapropiado para Whitechapel la envolvió como una acogedora capa y agitó sus cabellos como si le invitara a seguirlo. Y Fanny, con el corazón tamborileándole en el pecho, corrió tras aquel soplo. Atravesó las callejas del barrio, olisqueando ante sí como un animal salvaje. Era tarde y apenas encontró vecinos en su camino. Un par de borrachos que avanzaban dando tumbos, un policía del que se escabulló por si acaso, y la vieja mendiga que siempre estaba sentada en el callejón, casi enterrada bajo sus ropas harapientas. El viento avanzó más deprisa y la niña se dio cuenta de que lo perdería si no usaba... Miró hacia los lados. El callejón estaba oscuro y desierto, salvo por una farola cuya débil luz temblaba, amenazando apagarse. La mendiga parecía dormitar, un fardo de telas y mugre entre las sombras. No tenía tiempo que perder. Cerró los ojos, se concentró y no pasó nada. Hizo un gesto de impaciencia. Si no se apresuraba, el viento mágico se iría sin ella y perdería su oportunidad. Aspiró profundamente, contuvo el aliento y volvió a concentrarse. No debía pensar, solo ser consciente de su cuerpo, los latidos de su corazón, su respiración profunda y lenta. Una chispita dorada revoloteó cerca de su cara y Fanny se sintió ligera como un ratoncillo. Dio un salto, se aferró a las grietas de la fachada y escaló con la agilidad de un gato. Y allí, en el tejado, mientras las campanas de Saint Mary anunciaban las 11 de la noche, el maravilloso perfume del bosque volvió a abrazarla. Se detuvo unos instantes. Los tejados del barrio, su hogar, tan conocido y a la vez tan extraño por las noches, se recortaba en el cielo nocturno. Las lámparas de gas y las luces de las ventanas sucias se reflejaban en los adoquines húmedos como diminutas luminarias. El viento sopló ante ella instándola a avanzar, y Fanny saltó de tejado en tejado mientras diminutos copos blancos revoloteaban ante ella y se deshacían en su rostro, encendiendo sus mejillas y refrescando el sudor de la carrera. Corrió entre las chimeneas que exhalaban el humo grisáceo al cielo, esquivó tragaluces y rodeó buhardillas. Resbaló con un par de tejas sueltas, pero logró saltar a tiempo y continuó corriendo como un gato callejero, ágil, ligera. En su mente, su único objetivo, su ilusión y la fuerza de la promesa de un futuro mejor. A medida que avanzaba hacia Bishopgate, los tejados se fueron espaciando. Los edificios se hacían más altos y los patios interiores más amplios, así que se deslizó por un canalón helado hasta el suelo y corrió escabulléndose de los pocos viandantes. No quería que nadie la detuviera.
El aroma a flores se mezcló con el de los excrementos y el sudor de los caballos de carros y carruajes, diligencias y omnibuses, la cerveza y el humo de las tabernas, el carbón quemado y el hollín de la estación de tren. Acompañaban el sonido de sus botas el silbido de alguna locomotora, la porra de algún bobby golpeando los barrotes de una verja, las risas roncas de una mujer. Allí, las farolas se escondían tras la niebla y los adoquines comenzaban a cubrirse de un manto blanco. Fanny exhaló una nube de vapor. Empezaba a estar cansada, pero su determinación seguía intacta. Llegaría hasta el final, aunque tuviera que correr sin parar un año entero. Su madre y su hermanito dependían de que ella aguantara. No era una gata callejera, era una pantera salvaje y demostraría que podía llegar hasta el fin del mundo si fuera necesario. Como si la animara, la brisa se arremolinó en torno a ella mientras recuperaba el aliento unos instantes. Las piernas le temblaban y los pies, calzados con unas botas demasiado grandes, le dolían. Las campanas de St. Giles marcaron las 11:30 y Fanny pensó que, como en los cuentos, debería llegar a su destino antes de la medianoche. Así que asintió, como si le hablara al viento mágico, y se puso en marcha de nuevo. El aroma a pan y a bollos dulces de una panadería cercana hizo que reparara en el hambre que sentía. Escuchó ruedas lejanas de algún carruaje, pasos que levantaron ecos en los callejones y el estrépito de unas máquinas en un almacén. Papel y tinta. Sin duda allí se imprimían libros y panfletos. Pero Fanny no sabía casi leer, así que pasó de largo. Las casas en esta zona eran más elegantes, las calles más ordenadas y limpias. El olor a madera, tierra y establos dio paso a calles cuyas farolas se iban espaciando. Los edificios estaban cada vez más distantes y el cielo negro se abría paso entre los tejados. Las estrellas cintilaban en lo alto y las sombras se adueñaban de las calles. La brisa se apresuró. No había tiempo que perder. Fanny trastabilló con un adoquín suelto. Apenas veía por dónde iba. No conocía aquella parte de la ciudad, pero confiaba en estar siguiendo el camino correcto. Por fin, los edificios quedaron a su espalda y Londres se abrió a la naturaleza. Escuchó el viento agitándose entre los árboles, percibió la silueta de una colina, el suave crujido de la hierba helada bajo sus botas y un silencio acogedor. Atrás quedaban el ruido y el humo, el mar de luces de gas de la ciudad. Frente a ella, un mundo nuevo, desconocido. Fanny no sabía que el aire pudiera oler de aquella manera. Por un instante se sintió mareada, abrumada. Escuchó el rumor del viento y el chasquido de las ramas, un arroyo distante, grillos entre la escarcha. Avanzó despacio, colina arriba. El aroma de la brisa mágica casi se había disipado y temió haberse perdido. O quizá llegaba tarde. Una luz dorada frente a ella, entre las oscuras siluetas del bosque. Fanny avanzó, jadeante, exhausta, hambriada, y se detuvo atónita. El espino albar se alzaba en medio del claro, entre robles y abedules, cuyas ramas se entretejían formando una cúpula que lo protegía de la nieve. Sus tallos retorcidos y cubiertos de espinas largas y puntiagudas formaban una maraña peligrosa. Diminutas flores blancas, delicadas como copos de nieve, se abrían entre la madera oscura y exhalaban un perfume suave y dulce que el viento dispersaba. La escarcha se había posado sobre los pétalos, haciéndolos brillar como si estuvieran cubiertos de polvo de plata. Pequeñas luces danzaban, refugiándose entre las ramas espinadas. Luciérnagas. Revoloteaban casi en silencio, describiendo lentos círculos alrededor del esbelto tronco. Algunas se posaban entre las flores, otras dibujaban estelas sinuosas entre las espinas, donde su luz, verde y dorada, parpadeaba como si fueran diminutas brasas, y Fanny pensó que parecían estrellas atrapadas en el arbusto. El viento que la había guiado hasta allí se arremolinaba ahora en torno al espino, agitando suavemente sus ramas como si le diera la bienvenida. El claro estaba silencioso, la nieve había dejado de caer, como si la colina esperara algo. Las campanas de St. John comenzaron a tañer. 1, 2, 3. Y mientras aquel sonido metálico rompía el silencio en la colina,
una luz comenzó a brillar entre las ramas, cada vez más grande, más intensa, como si entre las espinas se estuviera abriendo una puerta. Y Fanny comprendió lo que tenía que hacer. Sudorosa, al límite de sus fuerzas, se agachó y reptó entre las ramas, procurando no herirse, hacia la misteriosa luz. Sintió calor en el rostro, un olor dulce a velas e incienso, como si estuviera entrando en una iglesia. 4, 5, 6. Una espina le enganchó la chaqueta, otra le tiró del cabello, como si quisieran detener su avance. Pero Fanny no se detuvo. 7, 8, 9. Las espinas arañaron sus mejillas, sus brazos, su espalda. Pero Fanny siguió avanzando a pesar de la sangre de los cortes y del escozor. Frente a ella, entre la luz, creyó ver columnas. Un trono. Se apresuró, no le quedaba tiempo. 10, 11. Desesperada, con las últimas fuerzas que le quedaban, se impulsó con los pies hacia adelante, hacia la luz. Una espina le hizo un corte profundo en el gemelo, pero Fanny saltó. 12. Y cayó por una especie de túnel hasta un suelo de mármol gris. Aturdida, se apoyó en las manos y se incorporó lentamente. Le temblaban las piernas, le dolían los pies, los arañazos le ardían con furia y todavía jadeaba. El don se había consumido como una vela y de aquella agilidad propia de una pantera solo quedaba el cansancio de una niñita pequeña y escuálida. Frente a ella, un largo pasillo se extendía hacia un arco y una luz dorada. Escuchó una melodía lejana, alegre, rítmica, la típica que podrías bailar en la taberna de Paddy, pero mejor. Los instrumentos estaban afinados y la música fluía encantadora. Sin darse cuenta, Fanny avanzó moviendo los hombros al compás. Las enormes y gruesas columnas de piedra se alzaban hacia el cielo. Sí, era un cielo, se dijo Fanny, porque en aquel extraño lugar no había techo. En lo alto, la oscuridad de la noche y un sinfín de estrellas que parecían desplazarse majestuosas en una danza singular. Nunca había visto tantas estrellas, todas cintilando, grandes y pequeñas, blancas y doradas, azules e incluso rojas, arracimadas como nubes, alineadas en senderos celestes o dispersas como reinas solemnes. Y al contemplarlas, Fanny se sintió aún más pequeña y un poco mareada. A medida que se acercaba al arco, el cielo se tornó rosado, lila y celeste, como un hermoso amanecer. Pero los colores flameaban y se mezclaban en un movimiento como de olas de un mar sereno. Una aurora boreal imposible sobre Londres, o tal vez ya no estaba en el mundo de los humanos. Por fin llegó al final del pasillo, pero en lugar de irrumpir en la estancia iluminada, se asomó, temerosa de lo que pudiera encontrar. La sala era circular y el suelo mostraba unos delicados dibujos concéntricos que parecían relatar una antigua historia. Las columnas se alzaban retorciéndose y trenzándose entre sí como gruesos troncos de árboles y nudosas ramas cuajadas de hojas de granito gris y flores talladas en un cuarzo lechoso cuyos corazones parecían ora rosados, ora celestes. En el centro, un enorme trono tallado en una única pieza de madera y una silla elevada a cada lado. Desde una de ellas, Sombra la observaba con una sonrisa que podía ser tanto burlona como de orgullo. Con él nunca se sabía. La otra silla permanecía vacía, cubierta por una capa de polvo. En una esquina, los niños se arremolinaban, narrando entre sí. Billy parecía nervioso, el gesto contraído. Sin embargo, volvió la mirada hacia el centro y al ver la cabecita de Fanny asomada en el arco, sonrió y correteó hacia ella, la mano extendida. ¡Has llegado! ¡Lo sabía! ¡He ganado la apuesta! Fanny le devolvió la sonrisa cohibida y le dio la mano. Billy la condujo hacia el centro con gran solemnidad. ¡Te lo dije, Sombra! ¡Dame mi premio! El muchacho suspiró teatralmente, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le lanzó una moneda. Billy la atrapó al vuelo. Bueno, un penique es un penique, dijo satisfecho. Un hombre joven se acercó a ellos. Vestía enteramente de blanco, como un caballero salido de uno de los libros de cuentos de la señorita Swan, la maestra de la escuela parroquial.
El cabello, oscuro, brillante y sedoso como el chocolate fundido, le caía en suaves ondas hasta los hombros. Una barba corta, cuidadosamente recortada, trazaba con precisión de delineante la línea firme de su mandíbula. Su gesto era amable, su mirada afectuosa, y sonreía con un gesto tan encantador que Fanny se sintió como en casa y el coraje volvió a ella. Bienvenida, pequeña luciérnaga. Temíamos que no llegaras a tiempo. ¿Te ha resultado ardua la gesta? Fanny frunció el ceño confusa. ¿Qué? Que sí te ha costado venir. Interrumpió Sombra, acercándose a ellos. No, ha sido pan comido. El caballero rió, y su gesto era juvenil y sincero, y de pronto Fanny lo reconoció. Usted es el amigo del señor Finch, el que a veces le visita. Fanny, tienes ante ti a Sir Bryn de Caer Eluith, a quien llaman el León del Bosque, espada juramentada de la Dama del Alba y Caballero de la Luz. Bryn se inclinó con gesto divertido. No te asustes. Susurró con una media sonrisa. Aunque los títulos suenen grandes, simplemente soy un buen amigo de las luciérnagas. La música entonces se volvió solemne y la niña escuchó un coro en la lejanía. La luz de la estancia descendió. Bryn y Sombra regresaron a sus puestos junto al trono y los niños formaron un círculo en cuyo centro se situaron Billy y Fanny. Ella se estremeció, temerosa. Estaba claro que algo importante iba a pasar, pero ignoraba qué. Luciérnagas del claro, pequeñas hijas del viento, ¿a quién aguardamos? Proclamó Bryn. ¡A nuestro Señor! Respondieron los niños a coro. Fanny repitió la frase un poco a destiempo, la luz trémula. ¿Quién protege a las luciérnagas? ¡Nuestro Señor! Entonces, abrid el claro. El círculo se abrió y los niños formaron de cara al trono. Que entre el Señor del Bosque. Unas estrellas se desprendieron del cielo y revolotearon alrededor de los niños como diminutas luciérnagas, y una brisa cálida como de primavera acarició la estancia. La fragancia de musgo y flores apaciguó el ánimo de Fanny, que contempló maravillada cómo el sitial se cuajaba de diminutos capullos de rosas, jazmines, margaritas y gardenias que se abrían exhalando una exquisita fragancia. Y entonces reparó en la presencia de Finch sentado en el trono florido, como si hubiera estado ahí desde el principio. Era el anciano y excéntrico librero de siempre, su gesto bondadoso, su mirada pícara. Sin embargo, era también un rey majestuoso y severo. Bryn le hizo un gesto a la niña y Billy tiró de ella para que se arrodillara. Fanny obedeció presta. Un rumor y todos los niños la imitaron en silencio, las barbillas hacia el pecho. El señor Finch se incorporó y entró en el semicírculo de chiquillos andrajosos. ¿Quién presenta a esta luciérnaga ante el claro? Y su voz era la de siempre, y a la vez diferente, clara, profunda, firme. Yo la presento. Di tu nombre, muchacho. Billy, señor. Vaciló un instante. Las palabras eran importantes, se dijo. Billy Rook, señor. Algunos de los niños mayores contuvieron la risa, pero una mirada severa de Bryn les hizo guardar silencio. ¿Respondes por ella, Billy Rook? El niño asintió con orgullo y enderezó la espalda. Sí, señor. Respondo por ella. Finch volvió la mirada hacia Fanny. Entonces, que el claro escuche el nombre de esta luciérnaga. Fanny, soy Fanny. Titubeó la niña. Finch aguardó unos instantes. ¿Y tu linaje? Ella frunció el ceño. No conocía esa palabra. Tu apellido, niña, explicó Sombra. Su gesto era compasivo. Él ya conocía la respuesta, por supuesto. No lo sé, señor. Se encogió de hombros y bajó la mirada avergonzada. ¿Y si no le dejaban pertenecer a los dedos porque ignoraba su apellido? Solo soy Fanny. Nadie que pertenece al claro permanece sin linaje. Finch dio un paso hacia ella y colocó su mano cálida sobre la diminuta cabecita. Las heridas del espino y el dolor de sus músculos agarrotados se desvanecieron bajo aquella suave caricia. En adelante serás conocida como Fanny de las Luciérnagas, hija del claro
y guardiana de su luz. Los niños corearon su nuevo nombre con tono reverencial y Billy apretó su mano conmovido. Fanny de las luciérnagas. La niña contuvo las lágrimas a duras penas. Fanny de las luciérnagas, Se dijo, saboreando las palabras. Por fin tenía un apellido, un hogar, una familia completa, hermanos mayores y pequeños y un padre que cuidaría de ella. Y sintió que ya no era invisible para el mundo. Escucha bien, pequeña luciérnaga, Dijo el señor Finch con solemnidad. pues estas son las palabras que guardan el claro desde el principio de los días. Y comenzó a recitar un juramento mientras era coreado por los niños y la propia Fanny, que le contemplaba con gesto admirado. Una luciérnaga guarda la luz del mundo. Ella protege a los inocentes y se alza contra las sombras. Una luciérnaga usa su don solo contra el mal y mantiene su palabra y su honor. Una luciérnaga jamás dañará a otra. Sombra entonces se acercó a ellos. Llevaba entre sus manos un pequeño envoltorio de terciopelo de un azul casi negro, como el cielo nocturno. Finch lo cogió con gestos elegantes y lo abrió. En su interior, la talla diminuta de una lengua de fuego. La superficie pulida era suave al tacto, no se veían poros ni irregularidades, y en su centro brillaba incrustada una pequeña estrella de oro, como un destello atrapado en la madera. Finch la sostuvo a la altura de los ojos de Fanny. Esta llama nace del espino del claro, Dijo con voz grave. del árbol que guarda nuestros juramentos y escucha nuestras promesas. Se inclinó hacia ella y colocó la talla entre sus manos extendidas. Mientras esta llama permanezca contigo, el claro sabrá quién eres, y allí donde camines, su luz caminará contigo. Finch levantó una mano lentamente, extendiendo los dedos hacia el círculo. Contemplad mi mano. Los niños obedecieron. Una mano es fuerte porque tiene dedos, Prosiguió el anciano con voz suave. cada uno distinto, cada uno necesario. Cerró el puño lentamente. Si faltara uno, la mano ya no estaría completa. Sus ojos pasaron de rostro en rostro. Yo soy la mano del claro, pero vosotros sois sus dedos, y la fuerza de la mano nace de vosotros. Entonces volvió a mirar a Fanny. Mientras uno de vosotros tenga hambre, la mano también la tendrá. Cuando uno caiga en la oscuridad, la mano no descansará. Luego tomó una pequeña bolsita de cuero que le ofrecía Brin y se la entregó ceremoniosamente. Un leve tintineo metálico. Por eso, nadie que sirva al claro caminará solo. Y depositó la bolsita de monedas sobre las manos de la niña. Fanny sopesó disimuladamente su contenido, esperanzada. Estas monedas son para tu pan, para tu camino y para la medicina de tu madre. Una pausa solemne. Luego, Finch concluyó la ceremonia. Toma estos dones y camina entre los hombres, como lo han hecho las luciérnagas desde el principio de los días. Alzó la mirada hacia el cielo. Los niños del claro se incorporaron a la vez y entonces, como una sola voz, gritaron en el antiguo idioma que Finch y Sombra les enseñaban cada noche. Las luciérnagas que revoloteaban entre ellos brillaron con más intensidad, como si corearan sus palabras. O quizá era su forma de aplaudir la llegada de una luciérnaga nueva al claro. Finch volvió a su trono y los niños rodearon a Fanny entre vítores, felicitaciones, abrazos y palmaditas en la espalda. Fanny no podía creer la suerte que tenía y mezclaba las sonrisas con agradecimientos y lágrimas de esperanza. ¿Y ahora qué, Billy? ¿Qué debo hacer? ¿Ahora? El chiquillo rió. Ahora nos divertimos. Ya eres de verdad una de los nuestros. Brin alzó las manos. En sus palmas brillaron esferas de luz radiante. Como si el gesto fuera una señal, la música se tornó alegre y Fanny vio una larga mesa de banquete que juraría que antes no estaba allí.
Sobre un mantel de seda decorada con hilos de oro y piedras preciosas, bandejas con pan recién horneado, carne estofada, sopa caliente, bollos brillantes de mantequilla y pastelitos espolvoreados de azúcar blanca como la nieve. Manjares en apariencia sencillos. Sin embargo, su sabor era tan exquisito que Fanny comió extasiada, cada bocado más delicioso que el anterior, y pensó que jamás probaría alimentos como aquellos. Los niños se llenaban la boca entre risas, reinaba la algarabía. Finch presidía la mesa sin probar bocado, y Sombra se sentaba a su lado derecho, comiendo con una elegancia propia de un príncipe. La silla a su izquierda permanecía vacía y casi parecía sumirse en una penumbra ajena a la luz dorada del lugar. Brin se deleitaba con un plato de estofado mientras conversaba animadamente y de vez en cuando miraba a Fanny y la sonreía, alzando la copa en su honor. Los brindis giraban en torno a ella y la chiquilla, presidiendo al otro lado de la larga mesa, se sintió como una reina, como una hija, como una hermana amada. Por fin, cuando sintió que el estómago le reventaría y los ojos se le empezaban a cerrar, la melodía cesó gradualmente a medida que el cielo se iluminaba con los tonos rosados del nuevo día. Los niños corearon casi en un murmullo la canción de la Dama del Amanecer. In the hush before the sunrise, when the night is nearly gone, walks a lady dressed in silver. She's the lady of the dawn. Un pestañeo y todo a su alrededor desapareció. Volvía a estar en Hampstead Heath, junto al espino. Las flores se habían desvanecido y la nieve cubría sus ramas. Las luciérnagas ya no brillaban. A su alrededor, musgo, la oscuridad de la noche y la frialdad del invierno. En su bolsillo, la pequeña talla de madera y la bolsita de monedas. Debía regresar a casa y tenía por delante un largo camino, pero si se apresuraba, quizá todavía podría comprar la medicina para mamá. Tal vez una hogaza de pan para celebrar con ella su triunfo. Y mientras emprendía la carrera a través de la hierba helada, pensó que, por primera vez en su corta vida, todo estaba bien.